Sí, el mix energético. Vamos a hablar sobre lo que ello supone para las economías europeas y sobre todo para los objetivos de descarbonización. Lo hacemos con la ayuda de May López, directora del MBA en Sostenibilidad de EY Business School. May, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno, decía el ministro de Alemania, Robert Habeck, que además forma parte del Partido Ecologista, lo calificaba como un giro amargo pero indispensable, la búsqueda de ese suministro energético en medio de esa vuelta al carbón, por así decirlo. Es un cambio de criterio importante para el gobierno alemán que va a suponer, bueno, pues esa ampliación de la producción de carbón, que como sabemos es una de las más contaminantes en cuanto a emisiones de CO2. Esto va a suponer este giro que estamos viendo en un país referente como Alemania, el adiós al objetivo de eliminar esa fuente de energía para 2030, como establecía el objetivo? Es difícil con todo lo que está ocurriendo saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero creemos que va a ser algo coyuntural, porque al final Europa se ha marcado el objetivo de ser el primer continente neutro climáticamente para el 2050. Como bien estás indicando, el carbón precisamente va en contra de esos objetivos. Y sí es verdad que es pues una medida que ya se preveía incluso cuando estalló la guerra de Ucrania y que pensábamos que no iba a durar tanto en el tiempo y que al final se iba a poder estabilizar, pero se tienen que tomar también esos planes de emergencia, ¿no?, para estar preparados. Y ya cuando estábamos hablando de ese incremento en los costes energéticos, ya se estaba preveyendo que Europa iba a tener que cambiar o revisar esa política energética, pero sin perder de vista que en el 2050 hay que ser neutro climáticamente y que incluso en el 2030 hay que reducir en un 55% las emisiones de CO2 frente a 1990. En este momento, ¿no?, estamos viendo a más países además de Alemania, lo hemos visto con Austria, con Bélgica, Italia también se lo estaría planteando, muchos países intentando, bueno, pues compensar, ¿no?, esa menor llegada de gas ruso con más carbón, pero también son países que tienen además, como Alemania, el objetivo de la neutralidad de las emisiones para 2045. En esa batalla por reducir las emisiones podríamos pensar, al menos en algunos países, no sería por ejemplo el caso de Alemania, si la energía puede jugar un papel clave. ¿En qué países crees que puede ponerse el foco en esa energía nuclear? Bueno, quizás más que poner el foco en esa energía nuclear, también lo que no se dice es que Alemania, Francia, incluso algún país nórdico están apostando también por el hidrógeno, por el biogás, por ese gas natural de origen renovable que no solo incrementa las emisiones de CO2, sino que las disminuye, o que tenemos países como Italia que están financiando toda la energía renovable de origen solar, todo el fotovoltaico, para el autoconsumo. Luego, sí es cierto que estamos viendo medidas y noticias que son desalentadoras para ese mensaje que tenemos que tener toda la sociedad sobre la importancia del cambio climático y cómo minimizar nuestro impacto ambiental, pero también debemos de quedarnos con los otros mensajes, que es que hoy en día esta crisis energética que estamos viviendo, bueno, no solo energética, sino ambiental, económica, social, crisis de sostenibilidad, lo que también nos está haciendo es repensar el modelo energético para ser autosuficientes, y que hay muchas alternativas de energía renovable que hoy en día pueden ser una solución para no depender tanto de estos mercados bursátiles, porque al final no debemos olvidar que el gas, el petróleo no dejan de ser materias primas que cotizan en esos mercados bursátiles a nivel internacional y que están sujetos a mucha especulación en algunos casos, ¿no? No solo por temas geopolíticos, sino porque, bueno, muchas veces hay fondos de inversión que están sacando bastante beneficio por esta situación actual. Luego debemos de replantearnos, sobre todo un país como España, con aire, agua y sol, todo, incluso un potencial país a nivel europeo frente al resto, en ese biogás que no estamos aprovechando hoy al día, que hemos empezado con proyectos pilotos como Aurea Green, con un teravatio de gas natural de origen renovable, que incluso está trayendo inversión extranjera a España, y esos mensajes son los que deberíamos empezar a trasladar a la sociedad, ¿no? La posibilidad de empezar a trabajar, pero trabajar de forma real y con un impacto en esa autosuficiencia energética como país, incluso como continente. Y al mismo tiempo, autosuficiencia energética que nos ayude a minimizar esas emisiones de CO2 y conseguir ese objetivo de neutralidad climática.
Ya lo decía hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no se deben olvidar los objetivos de fondo y todas esas inversiones en renovables. Decía a los países que, aunque necesiten ahora mismo completar el mix con carbón, que no pierdan el objetivo de fondo o la carrera de largo plazo. Pero lo que tenemos hoy también en medio de ese debate es qué va a pasar con los precios. Hemos visto cómo Rusia sigue siendo todavía hoy en día uno de los principales proveedores de carbón. Hemos visto un precio que está 3 veces más caro que hace un año. Ante este aumento de la demanda, May, ¿podemos ver unos precios que sigan al alza también en el caso del carbón? Lo que estamos viendo es que el carbón, como el gas natural y el petróleo, son materias primas y debemos de quizás empezar a perder ese concepto de país y empezar a hablar de esa geopolítica o de esos intereses económicos que están haciendo que esos precios fluctúen y estén incluso bajo un mercado bastante especulativo. Entonces, evidentemente, igual que en marzo ya estábamos preveyendo que el precio del gas natural iba a subir, lo que quizás, insisto, hay que hacer es coger la oportunidad de empezar a trabajar en esa autosuficiencia energética, ser conscientes de que tenemos una serie, y más nosotros como país, de líneas de acción y de vectores energéticos que nos pueden ayudar a esa autosuficiencia energética y al mismo tiempo a minimizar nuestro impacto ambiental y conseguir esa neutralidad climática, y que toda crisis no deja de también ser una oportunidad. Empecemos a ser más independientes, que seguro que podremos gestionar mejor esos impactos en precio que no se prevé que vayan a bajar. Estábamos hablando también de qué otros impactos podía tener esta mayor apuesta por el carbón en este momento puntual. Lo comentábamos en redacción esta mañana y una de las cosas que nos preguntábamos era qué va a pasar, por ejemplo, para un sector como el del automóvil, un sector que está virando mucho, apostando mucho hacia los vehículos eléctricos. No sé si en este caso podemos temer que haya un cambio también de hoja de ruta o qué va a suponer para todas esas inversiones que iban hacia el coche eléctrico. Pues creo que al contrario, que el coche eléctrico probablemente sea el que salga más beneficiado de esta situación, y lo estamos viviendo hoy en día, no hay que irse al futuro, ¿no? Que hoy en día moverse con un coche eléctrico resulta muchísimo más barato que moverse con un vehículo diésel o de gasolina. Y más si pensamos además que si esa energía que alimenta ese vehículo eléctrico es de origen renovable, y el papel que va a jugar ese vehículo eléctrico para gestionar esa eficiencia energética utilizando esas baterías del vehículo con esa gestión energética en los hogares, tiene, digamos, todavía muchas más ventajas frente al resto de vehículos. Y también es importantísimo que, igual que estamos hablando de esa independencia energética, seamos conscientes de que no debemos de olvidar que tenemos que ir hacia neutralidad climática en el 2050, y no debemos de olvidar que también existe un compromiso para el 2035, que será la fecha en la que ningún turismo ni ninguna furgoneta que se vendan en Europa van a ser con emisiones, es decir, van a ser vehículos eléctricos o de hidrógeno, ¿no? Que no dejan de ser también parte eléctricos. Por lo tanto, como sociedad tenemos que empezar a ser conscientes de qué es lo que viene y anticiparnos. En el caso de España, también uno de los objetivos es abandonar el carbón, la generación de carbón más allá de 2025. En las últimas jornadas, sin embargo, hemos visto cómo cubría el 5% de la demanda, casi el doble de lo que lo había hecho en los últimos 12 meses. También, pues hemos hablado de unas jornadas donde ha hecho mucho calor, no había tanta producción de renovables, había mucha demanda. Lo hemos visto también con el gas, con ese aumento del consumo. En el caso de España, ¿esto se debe a algo coyuntural de el contexto que tenemos en este momento, o ves también que podría haber un cambio de tendencia, al menos a corto plazo? Bueno, creo que deberíamos de poner más sentido común en qué es lo que estamos consumiendo y cómo lo estamos consumiendo. Y un caso lo hemos tenido durante la pandemia, que veíamos cómo nuestros embalses en pleno verano, incluso antes del verano, se estaban vaciando para generar esa energía eléctrica al precio del gas natural. Y ese tipo de acciones es lo que debemos de ser conscientes de qué es lo que está ocurriendo y que debemos incluso penalizar, ¿no? Con toda la energía solar que ya tenemos, incluso eólica, hidráulica, lo que debemos de garantizar es que sea esa la que más se genere, y en el caso en el que no haya esa posibilidad, ser la opción de incluir ese gas natural. Pero mientras que ese gas natural sea el que fije el precio del resto de la energía, que en muchos casos incluso sale gratuita, tenemos un pequeño problema a la hora de decidir cuál es ese mix energético, ¿no? Y estas cosas el consumidor tiene que saberlo, porque es el momento de que empecemos a pedir
ese sentido común a la hora de establecer esos precios, a la hora de establecer incluso ese mix, a la hora de gestionar esas subastas energéticas y a la hora también nosotros de consumidores poder ser parte activa a la hora de poder decidir si establecemos ese autoconsumo, a la hora de poder decidir cómo ser más eficientes energéticamente hablando y a la hora de ser conscientes de que la energía marca los precios de cualquier economía, porque al final la energía repercute desde en el transporte, en la industria, en la producción de cualquier servicio o producto. Por lo tanto, debemos de ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y exigir que se haga de forma mucho más eficiente. Una última cuestión, porque también estamos viendo durante todos estos meses como uno de los objetivos para los diferentes países europeos era llenar los almacenes, los suministros de gas, las reservas, por así decirlo, de cara al invierno. Pero en estos días en que estamos viendo una menor llegada de ese flujo de gas, al menos desde Rusia, algunos países, algunas economías están advirtiendo de que ese objetivo podría estar en riesgo. ¿Qué posibilidad ves? Es verdad que estamos en un momento muy incierto, pero ese objetivo de tener las reservas llenas de cara al invierno, o al menos en una posición mejor del invierno de que venimos, ¿crees que está en riesgo? Es por lo que se está cambiando toda esta política energética hoy en día, ¿no? El miedo a que esta situación actual se prolongue, incluso empeore. Entonces, cabe esa posibilidad. De ahí que sea necesario que dejemos de ser pasivos y empecemos a ser más reactivos y que empecemos a realmente integrar esa eficiencia energética en nuestro día a día, porque haremos que la demanda energética sea menor, a que empecemos a pedir que esos precios energéticos se establezcan de forma más coherente y lógica en línea con estos compromisos de sostenibilidad que tenemos a nivel europeo y que empecemos a ver pues que esas materias primas no pueden estar sometidas a la especulación que hoy en día se encuentran sometidas y ser conscientes de quiénes son no tanto esos países sino esos grupos de inversión que están saliendo más beneficiados porque podemos correr el riesgo de perder la calidad de vida productiva y la calidad de Europa hoy en día, ¿no? Frente al resto de países. Pues May López, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Bueno, enseguida